Hola a todos, bienvenidos de nuevo a MedFriends. Mi nombre es Antonio Muñoz y el día de hoy vamos a hablar acerca de ciclo cardíaco. Así que comenzamos. Primero que nada, la definición. Esta es importante que la recuerdes porque puede ser pregunta de examen. Un ciclo cardíaco se define como el conjunto de fenómenos eléctricos, acústicos, hemorreológicos y mecánicos que suceden en un latido. O también se podría entender como que suceden del comienzo de una contracción al comienzo de la siguiente contracción cardíaca. En resumen, se refiere a todos los fenómenos cardíacos que van a ocurrir en un latido. Pero va de nuevo, ¿cuáles son esos fenómenos cardíacos? Bueno, tenemos fenómenos eléctricos, es decir, esto se refiere más que nada a las ondas que se presentan en el electrocardiograma, la onda P, complejo QRS, onda T. Fenómenos acústicos, que se refiere a los ruidos cardíacos, S1, S2. Hemorreológicos, que se refieren al movimiento de la sangre, y mecánicos, que se refieren más que nada a la presión y al volumen de cada una de las cavidades, a la presión ventricular, presión auricular, volumen ventricular, etcétera, volumen auricular, también presión aórtica. Vamos a mencionarlos ahorita en un momento. Entonces, todos esos fenómenos cardíacos se refiere a todos esos fenómenos cardíacos que ocurren en un latido. Ese es el concepto de ciclo cardíaco. La frecuencia cardíaca normal es aproximadamente de 60 a 100 latidos por minuto. Quiere decir que de 60 a 100 veces ocurren estos fenómenos eléctricos, estos fenómenos cardíacos en total, en un minuto. Pues resulta que entonces el ciclo cardíaco se puede representar con este esquema que es el esquema de Vickers. Que yo sé que al principio pues resulta bastante cargado de información, pero en el video del día de hoy vamos a ir desglosando cada uno de los puntos que están representados aquí para que al final puedas dominar este esquema a la perfección. En este esquema están representados todos los fenómenos cardíacos, están representados los fenómenos eléctricos, es decir, el electrocardiograma con todas sus ondas, está representada la presión ventricular, la presión auricular y la presión aórtica, tres presiones y solamente un volumen que es el volumen ventricular, que es el que está aquí de color azul. Y finalmente también están incluidos aquí los sonidos cardíacos o los ruidos cardíacos, que es el S1 y el S2, que son los normales, los fisiológicos. E incluso también aquí está representado el S3 y también el S4, que son ya patológicos. Todos estos fenómenos que acabamos de mencionar aquí van a ocurrir de manera simultánea y se van a estar repitiendo en cada ciclo cardíaco, es decir, se van a estar repitiendo en cada latido. Así que vamos a comenzar. Primero que nada hay que saber que el ciclo cardíaco se divide en dos, en la sístole y en la diástole. La sístole se refiere al tiempo en el que ocurre o al periodo donde ocurre la contracción del ventrículo, mientras que la diástole se refiere al periodo de tiempo en el que ocurre la relajación ventricular, es decir, la relajación de ese músculo cardíaco. También es importante que cuando hablamos de sístole, de diástole, nos estamos refiriendo exclusivamente a los ventrículos, no nos estamos refiriendo a las aurículas. Por eso aquí está contracción ventricular, y relajación ventricular. Pero bueno, esto no es tan fácil como esto, porque a su vez estas sístole y diástole se dividen en otras fases. Al final entonces, el ciclo cardíaco va a tener en total 7 fases, 3 sístole y 4 de la diástole. Esto es muy importante porque desde aquí nos damos cuenta que la diástole es más larga en tiempo que la sístole. La relajación ventricular tarda más tiempo que la contracción ventricular. Se dice que, bueno, estos son datos que vienen en el libro de fisiología cardiovascular de Alexanderson, que nos indican que un latido tiene una duración de aproximadamente 800 milisegundos. De esos 800 milisegundos, la sístole dura 300 milisegundos y la diástole 500 milisegundos. Como vemos, la diástole tiene una mayor duración. Se dice que la sístole es un tercio de duración de todo el ciclo cardíaco y que la diástole es 2/3. Aquí también este esquema es un esquema de... es un fonograma, es un esquema de los ruidos cardíacos. Y aquí podemos ver cómo
la sístole va a ocurrir entre el S1 y el S2, y la diástole va a ocurrir entre el S2 y el comienzo de un nuevo S1. Y aquí podemos ver también que la sístole está más cortita que la diástole. Esto es muy importante porque como la diástole es más larga, cuando nosotros queremos aumentar la frecuencia cardíaca, que pasamos por arriba de 100 latidos por minuto, cuando se aumenta la frecuencia cardíaca, la fase del corazón que se acorta va a ser la más larga, en este caso va a ser la diástole. Pero ya vamos a ir comentando esto un poquito más adelante. La sístole tiene entonces las siguientes fases: contracción isovolumétrica, eyección ventricular rápida y eyección ventricular lenta, que prácticamente se resume en que el ventrículo se contrae y empieza a sacar la sangre primero muy rápido y después lentamente. Y después vamos a tener la diástole, que tiene 4 fases: la relajación isovolumétrica, el llenado rápido, llenado lento y la contracción auricular. Esto se resume en que el ventrículo primero pues empieza a relajar para que se empiece a llenar después de sangre, primero rápido, después un poquito lento, y al final la contracción auricular ayuda para también enviar más sangre hacia el ventrículo y que se llene por completo. Pero también vamos a platicar de esto más a fondo en las siguientes diapositivas. ¿Cuáles son las preguntas posibles que te pueden hacer? La primera: ¿qué fase inicia después del S1? Aquí ya vimos que después del S1 pues viene la sístole. La sístole está entre el S1 y el S2. Específicamente pues sería la primera fase de la sístole, la contracción isovolumétrica. Ahora, ¿qué fase inicia después del S2? Como tenemos aquí en el esquema, después del S2 inicia la diástole, pero específicamente pues sería la primera de sus fases, que es la relajación isovolumétrica. Ahora, ¿cuál fase dura más tiempo? Ya dijimos, la diástole dura más tiempo. ¿Cuál fase se acorta si aumenta la frecuencia cardíaca? Igual ya dijimos, la más larga, la diástole es la que se acorta. ¿A qué se refiere la diástasis? O diástasis, perdón. Diástasis es otra manera de llamar al llenado lento. Entonces, llenado lento o diástasis. Y resulta que cuando se acorta la diástole, específicamente lo que se acorta es el llenado lento o diástasis. Entonces, si te preguntan qué fase se acorta si aumenta la frecuencia cardíaca, podría ser la diástole, pero es una respuesta muy general. La respuesta más correcta sería el llenado lento o la diástasis. Lo siguiente: las fases se refieren a los ventrículos o a las aurículas. Ya dijimos que tanto sístole como diástole se refieren a los ventrículos. Y finalmente, ¿en qué fase del ciclo cardíaco se irrigan las arterias coronarias? Y esto también es muy importante saberlo, y es durante la diástole. Durante la diástole va a ser el tiempo en el que la sangre llegue a las arterias coronarias y puedan irrigar a todo el miocardio. Esto es muy importante porque si aumentamos mucho la frecuencia cardíaca, ya dijimos que reducimos la diástole. Pero entonces no solamente estamos reduciendo la diástole, sino que también estamos disminuyendo la irrigación del corazón si aumentamos la frecuencia cardíaca. Es por ello que en ocasiones, cuando los pacientes tienen un infarto, que es porque tienen una mala irrigación del músculo cardíaco, se utilizan beta bloqueadores para disminuir la frecuencia cardíaca y de esa manera mejorar un poquito la irrigación. Entonces vamos a comenzar a explicar cada una de las fases del ciclo cardíaco. Vamos a empezar explicando la sístole, que como ya comentamos está compuesta por la contracción isovolumétrica, eyección rápida y eyección lenta. Muy bien, vamos a iniciar con la contracción isovolumétrica. Lo que ocurre en esta fase es que va a iniciar con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Recuerda que las válvulas auriculoventriculares son la válvula mitral y la válvula tricúspide. Cuando las válvulas se cierran, siempre van a generar un ruido cardíaco. En este caso, el cierre de las válvulas auriculoventriculares generan el denominado S1. Para que recuerdes esto, cuando las valvas de las válvulas chocan entre sí, es lo que genera propiamente el sonido. Entonces, por eso siempre que se cierren las válvulas, van a generar un ruido cardíaco. Cuando se abran las válvulas, no van a generar ningún ruido cardíaco. Entonces, bueno, se van a cerrar entonces las válvulas auriculoventriculares, pero para este punto también van a estar cerradas las válvulas pulmonar y la válvula aórtica. Esto quiere decir que las 4 válvulas van a estar cerradas. Como las 4 válvulas están cerradas, no va a haber ningún movimiento de sangre, no va a cambiar el volumen,
porque la sangre no va a tener hacia dónde irse, ya que todo está cerrado. Es por esa razón que en esta fase se denomina isovolumétrica, porque maneja el mismo volumen, porque las 4 válvulas están cerradas y la sangre no puede moverse hacia ningún lado. Muy bien, entonces una vez que ocurre el cierre de las válvulas, que ya se escucha el S1, inicia como tal la contracción isovolumétrica, y aquí el ventrículo, tanto izquierdo como derecho, se empiezan a contraer. Al momento de contraerse, eso ocasiona que se reduzca el espacio de las cavidades ventriculares. Pero aquí algo muy importante, porque se está reduciendo el espacio, es decir, se está haciendo más chiquito el ventrículo por la contracción, pero se está reduciendo el espacio, pero con el mismo volumen, porque ya dijimos que es isovolumétrica por las válvulas que están cerradas. Esto es muy importante porque esto provoca que haya un aumento muy intenso de la presión ventricular. De hecho, aquí un dato es que de todas las fases del ciclo cardíaco, esta fase es la que aumenta muchísimo más la presión ventricular. Ahora bien, la presión ventricular va a empezar a aumentar, 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 aumentar. Vamos a hablar en este momento específicamente del ventrículo izquierdo. Su presión ventricular del ventrículo izquierdo va a empezar a aumentar, 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 aumentar. Y cuando llegue a 80 milímetros de mercurio, eso va a provocar que se abra la válvula aórtica. ¿Esto por qué? Porque justamente la presión aórtica va a ser de 80 milímetros de mercurio. Entonces, cuando el ventrículo supere esos 80 o alcance esos 80 milímetros de mercurio, la presión ventricular va a ser mayor que la presión aórtica y eso va a favorecer la apertura de esta válvula aórtica. Entonces, en resumen, la contracción isovolumétrica, el propósito que tiene, el objetivo que tiene, es aumentar la presión ventricular, con el objetivo de que la presión ventricular supere la presión de la aorta y también la presión del ventrículo derecho supere la presión de la arteria pulmonar, para que de esa manera se puedan abrir las válvulas aórtico y pulmonar. Ese es el objetivo de la contracción isovolumétrica. Vamos a observarla ahora sobre el diagrama de Vickers. Aquí identificamos contracción isovolumétrica, es la que está comprendida entre estas dos líneas verticales, y vamos a ir observando todos los fenómenos cardíacos que se van alterando en esta fase. En primer lugar, vemos que, como les comentaba, hay que observar aquí la presión ventricular. Vemos el aumento de la presión ventricular y vemos que es un aumento muy intenso. Además, tenemos aquí que esa presión ventricular, cuando alcance los 80 milímetros de mercurio, va a ocasionar que se abra la válvula aórtica. Algo importante es que este esquema de Vickers únicamente representa los fenómenos cardíacos del ventrículo izquierdo, únicamente del ventrículo izquierdo. Por eso aquí solamente está representada la válvula aórtica, porque solamente estamos viendo el corazón izquierdo, la bomba izquierda. Bueno, entonces, cuando se alcanzan los 80 milímetros de mercurio se abre la válvula aórtica. Esto es un dato muy importante que tienes que recordar porque puede ser pregunta. También vamos a observar ahora la presión atrial o presión auricular, que es esta que está representada con las líneas punteadas. Vemos que justamente durante esta contracción isovolumétrica también tenemos un aumento de la presión atrial. Y de hecho, este aumento genera una onda, la denominada onda C. Entonces, pregunta de examen, ¿dónde se alcanza o dónde se forma la onda C auricular? La respuesta es durante la contracción isovolumétrica. Es muy fácil recordarlo porque la C justamente es C de contracción. Entonces, contracción isovolumétrica, onda C. Pero la pregunta es, ¿por qué aumenta la presión auricular? Vamos a regresarnos a un esquema para poder explicar esto. Pues resulta que conforme va aumentando la presión ventricular, aquí la presión del ventrículo izquierdo, esa presión también va a ser transmitida hacia la aurícula a través de la válvula mitral. Entonces por eso también aumenta justamente la presión auricular y se genera esa onda C de contracción que habíamos comentado. Muy bien, entonces, ¿qué más en el esquema de Vickers? El volumen. Observa cómo aquí tenemos el volumen ventricular y ve cómo permanece constante. Justamente por lo que dijimos, esta fase es isovolumétrica. Las 4 válvulas están cerradas, la sangre no tiene para dónde irse. Otro punto súper importante en cuanto al electrocardiograma. Observa que la contracción isovolumétrica ocurre al mismo tiempo que ocurre el complejo QRS en el electrocardiograma. Y eso es algo también muy importante. Entonces, repito, durante la contracción isovolumétrica se va a presentar el complejo QRS en el electrocardiograma. Estos datos del electrocardiograma son muy importantes que los recuerdes,
Y de hecho solamente son 3 fases las que tienes que recordar con respecto al electrocardiograma. La contracción isovolumétrica ocurre en el QRS, la relajación isovolumétrica ocurre en la onda T y la contracción auricular ocurre en la onda P, pero vamos a ir mencionando eso más adelante. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué es lo que ocurre durante la contracción isovolumétrica? En cuanto a la presión ventricular, va a aumentar hasta llegar a los 80 milímetros de mercurio, que recuerda que es aquí en donde se va a abrir la válvula aórtica. Aquí en este cuadrito solamente están representados los fenómenos del ventrículo izquierdo. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, el ventrículo izquierdo es como tal el ventrículo que centra nuestra atención porque es el que envía sangre como tal hacia los tejidos. Pero bueno, entonces, se va a alcanzar los 80 milímetros de mercurio para abrir la válvula aórtica. El ventrículo comienza con una presión de 12 milímetros de mercurio y de ahí va a aumentar hasta los 80 milímetros de mercurio, el ventrículo izquierdo. La presión auricular ya dijimos que también aumenta por transmisión de la presión y se forma la onda C. En cuanto al volumen ventricular permanece igual por las 4 válvulas cerradas que platicamos. En cuanto a los fenómenos eléctricos, ya dijimos que la contracción ocurre durante el complejo QRS. Y en cuanto a los fenómenos acústicos, recuerda que la contracción isovolumétrica inicia después del S1. Aquí tenemos un fonograma en donde están representados los ruidos cardíacos, el S1 y el S2. Aquí el S1, que representa el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Vemos que una vez que ocurre el S1, después sigue la primera fase de la sístole, que es la contracción isovolumétrica. Algunas preguntas posibles que te pueden hacer son las siguientes. Número 1. ¿Qué fenómeno marca el inicio de la fase de contracción isovolumétrica? Ya dijimos, el cierre de las válvulas auriculoventriculares S1. ¿Qué fenómeno marca el final de la fase de contracción isovolumétrica? La apertura de la válvula aórtica, porque ya dijimos que el propósito de la contracción isovolumétrica es alcanzar esos 80 milímetros de mercurio. ¿Cuál válvula se cierra primero, mitral o tricúspide? Esto es un dato curioso. Primero se van a cerrar las válvulas del lado izquierdo, entonces primero se cierra la mitral y después la tricúspide. Primero se cierra la aórtica y después la pulmonar, pero por una diferencia de milisegundos. ¿Y por qué? Porque justamente el corazón izquierdo es el que tiene o maneja mayor presión, por eso. Aquí vemos que ¿qué segmento del electrocardiograma representa la contracción isovolumétrica? Ya dijimos el complejo QRS. ¿Qué onda auricular o de la presión auricular ocurre durante la contracción isovolumétrica? Acuérdate, la onda C de contracción. ¿Cómo se encuentran las válvulas cardíacas durante la contracción isovolumétrica? Mencionamos que estaban las 4 cerradas, por esa razón es isovolumétrica, porque el volumen, o sea, la sangre no tiene hacia dónde irse. Y finalmente, ¿a qué se refiere el término de isovolumétrico? Que maneja el mismo volumen. Pasamos ahora a la fase de eyección rápida. La fase de eyección rápida comienza con la apertura de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. Ya habíamos comentado previamente que durante la contracción isovolumétrica se alcanzaban los 80 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo que permitían la apertura de la válvula aórtica. También habíamos dicho que al mismo tiempo que ocurre la apertura de la válvula aórtica, ocurre también la apertura de la válvula pulmonar. Una vez que se abren estas dos válvulas, aórtica y pulmonar, es cuando inicia como tal la fase de eyección rápida. Es necesario que estén abiertas para empezar a eyectar sangre. Algo muy característico también o importante mencionar es que propiamente durante la fase de contracción isovolumétrica no hay salida de sangre porque las 4 válvulas están cerradas. La salida de sangre, la eyección de sangre va a comenzar, como su nombre indica, a partir de esta fase de eyección rápida. Muy bien, entonces otra cosa importante es que los ventrículos continúan todavía contrayéndose. Los ventrículos se van a contraer durante toda la sístole, durante las 3 fases de la sístole. Entonces aquí se continúan contrayendo y eso ayuda también a la expulsión de la sangre. Pero algo curioso es que durante esta fase de eyección rápida se va a expulsar la mayor cantidad de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Es decir, durante esta fase se va a sacar la mayor cantidad de sangre de los ventrículos. Esto es muy importante porque
Puede ser pregunta también. Y finalmente, no menos importante, durante esta fase se alcanza la presión sistólica máxima, que es de 120 milímetros de mercurio. ¿A qué se refiere esto? Como el ventrículo se sigue contrayendo, eso va a seguir aumentando la presión ventricular. Entonces vamos a pasar de 80 milímetros de mercurio, que nos habíamos quedado en la contracción isovolumétrica, y vamos a pasar ahora a 120 milímetros de mercurio, la cual es la presión máxima que se puede alcanzar durante la sístole. ¿Y dónde se alcanza? Recuerda, en la eyección rápida. También vamos a tener que, conforme aumenta la presión ventricular, también va a aumentar la presión aórtica hasta los 120 milímetros de mercurio. Vamos ahora a comparar esta fase de eyección rápida en el esquema de Vickers. Y bueno, aquí, si te das cuenta, en el esquema solamente manejan eyección, pero se divide en dos. Aquí lo partimos a la mitad. Esta primera parte sería la eyección rápida y esta segunda parte sería la eyección lenta. Entonces observamos cómo en la eyección rápida sigue aumentando la presión ventricular, pasa de 80 milímetros de mercurio a 120 milímetros de mercurio, que es la presión sistólica máxima. Vemos que la presión aórtica va en sintonía con la presión ventricular, también aumenta hasta los 120 milímetros de mercurio. En cuanto al volumen, pues este va a empezar a reducir el volumen ventricular, es decir, el volumen que está en los ventrículos, va a empezar a disminuir porque pues está eyectando la sangre, entonces tiene que vaciar, están vaciando los ventrículos. Otra cosa importante es observar aquí la presión auricular. Aquí vemos que se formó la onda C en la contracción isovolumétrica, pero ya aquí en la fase de eyección rápida tenemos un descenso de la presión auricular. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, vamos a regresarnos a un esquema para explicarlo. Pues resulta que conforme se va saliendo la sangre del ventrículo, también la presión del ventrículo va a dejar de transmitirse hacia las aurículas y por esa razón disminuye la presión auricular. En resumen, entonces tenemos que en la eyección rápida, en cuanto a la presión ventricular, esta aumenta hasta los 120 milímetros de mercurio. La presión auricular disminuye. A esto también se le conoce como descenso X. A esta parte del esquema de Vickers sería el descenso X. En cuanto al volumen ventricular, pues está disminuyendo porque se está expulsando la sangre. Ya dijimos que durante la eyección rápida se expulsa la mayor cantidad de sangre de los ventrículos. En cuanto a fenómenos eléctricos y acústicos, no hay nada de importancia. Y bueno, ¿cuáles son las preguntas posibles que te pueden hacer? Número 1, ¿en qué fase se expulsa la mayor cantidad de sangre? Ya dijimos que durante la fase de eyección rápida. Durante la eyección lenta se va a seguir expulsando sangre, pero ya en una menor cantidad. Y dijimos que en la contracción isovolumétrica como tal no hay expulsión de sangre. Simplemente lo que ocurre en la contracción isovolumétrica es que aumenta drásticamente la presión ventricular para poder abrir la válvula aórtica en el caso del ventrículo izquierdo y abrir la válvula pulmonar en el caso del ventrículo derecho. Siguiente pregunta. ¿En qué fase se alcanza la presión sistólica máxima? Ya dijimos que durante la eyección rápida, y la presión sistólica máxima del ventrículo izquierdo es de 120 milímetros de mercurio. En el ventrículo derecho, la presión sistólica máxima es de 28 milímetros de mercurio. Vamos a observarlo aquí en esta tablita, donde podemos ver presión sistólica máxima del ventrículo izquierdo 120 y del ventrículo derecho 28 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque recuerda que el ventrículo derecho tiene menos músculo en sus paredes y por eso va a manejar menor presión en comparación al ventrículo izquierdo. Última pregunta. Bueno, más bien, tercera pregunta, ¿cuál es la presión sistólica máxima del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho? Ya lo contestamos, 120 y 28. Y finalmente, ¿cómo se encuentran las válvulas cardíacas durante la fase de eyección rápida? Recuerda que tienes que saber cómo se encuentran las válvulas en cada una de las fases, porque esa es una pregunta muy recurrente. Entonces, en este caso de la eyección rápida, si nos preguntan cómo se encuentran las válvulas, lo podemos también deducir con la lógica. Durante esta fase, como ya comentamos, se está expulsando la sangre. Entonces, por esa razón, las válvulas aórtico y la válvula pulmonar tienen que estar abiertas a fuerzas, porque por ahí está siendo expulsada la sangre. Por otro lado, las válvulas mitral y tricúspide no es necesario que estén abiertas, porque estas solamente me sirven para llenar los ventrículos. Y aquí no se están llenando, aquí se está expulsando la sangre. Entonces, en resumen, en esta fase, aórtico pulmonar abiertas, tricúspide y mitral cerradas.
Muy bien, bueno, vamos a pasar ahora a la última fase de la sístole, que es la fase de eyección lenta. Para esta fase todavía siguen abiertas las válvulas aórtico-pulmonares porque todavía se sigue expulsando sangre. Solamente que aquí pues se va a expulsar una menor cantidad de sangre en comparación con la fase de eyección rápida. Durante esta fase los ventrículos todavía se siguen contrayendo porque todavía forma parte de la sístole. Los ventrículos se van a contraer durante toda la sístole. Algo bien importante es que los ventrículos como tal van a expulsar la sangre hacia la aorta, hacia la pulmonar, pero siempre va a quedar sangre residual en los ventrículos. Los ventrículos nunca se van a quedar sin sangre. Vamos a tener que ese volumen residual de sangre también se conoce como el volumen sistólico final o el volumen al final de la sístole, es decir, el volumen que queda en los ventrículos al final de la sístole. Para el ventrículo izquierdo, ese volumen residual o el volumen sistólico final es de 60 mililitros. En cambio, en el ventrículo derecho, su volumen sistólico final o volumen residual es de 80 mililitros. Como habíamos comentado, el ventrículo derecho, como tiene una mayor distensibilidad, va a manejar más volumen en comparación del ventrículo izquierdo. Ahora, esto es muy importante, pero para explicar este punto vamos a pasarnos al diagrama de Vickers. Como habíamos dicho, en el diagrama de Vickers podemos dividir en dos la fase de eyección. La eyección rápida, que es esta primera parte, y la eyección lenta, que es esta segunda parte. Aquí en la eyección lenta podemos observar cómo la presión de los ventrículos empieza a disminuir, la presión ventricular. ¿Por qué? Bueno, porque los ventrículos están vaciando de sangre. Vamos a ver que al igual que la presión ventricular, también la presión aórtica va a ir disminuyendo. Pero esto es bien importante. Cuando la presión aórtica y ventricular alcancen los 100 milímetros de mercurio, en ese momento se va a cerrar la válvula aórtica y también en ese momento se va a cerrar la válvula pulmonar. Entonces, repito, cuando lleguemos a los 100 milímetros de mercurio en la fase de eyección lenta se van a cerrar las válvulas aórtico y pulmonar. Vamos a recapitular un poquito acerca de estas válvulas. Habíamos dicho que al final de la fase de contracción isovolumétrica se alcanzaban los 80 milímetros de mercurio y esto iba a ocasionar la apertura de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. Después, durante la fase de eyección rápida, tenemos un aumento de la presión ventricular y aórtica hasta 120 milímetros de mercurio, que es la denominada presión sistólica máxima. Pero ahora en esta fase de eyección lenta tenemos ahora un descenso. Vamos a partir de esos 120 milímetros de mercurio disminuir hasta llegar a los 100 milímetros de mercurio, que es el momento en el que se vuelven a cerrar las válvulas aórtico-pulmonares. Eso es algo importante a tener en cuenta. Si seguimos comparando, o bueno, si seguimos viendo esta fase de eyección lenta aquí sobre el diagrama de Vickers, ya platicamos qué pasa con la presión aórtica, con la presión ventricular. Vamos a ver ahora qué pasa con la presión atrial. Vemos que aquí hay un ligero incremento de la presión auricular. Esto se debe a que las aurículas van a aprovechar para llenarse de sangre. Entonces, mientras la sangre es eyectada de los ventrículos durante esta fase de eyección lenta, las aurículas también van a empezar a llenarse de sangre, porque es necesario que se llenen de sangre para que después esa sangre la pasen a los ventrículos. Entonces, eso ocasiona que durante la fase de eyección lenta, que es esta que tengamos aquí, tengamos un aumento de la presión auricular. De la presión ventricular ya dijimos que disminuye hasta llegar a los 100 milímetros de mercurio. En cuanto al volumen ventricular, ese también disminuye porque pues está vaciando. Y ya dijimos que se alcanza en esta fase el volumen residual o el volumen al final de la sístole, sistólico final. Fenómenos eléctricos y acústicos no hay ninguno. Y bueno, ¿cuáles son las preguntas posibles que te pueden hacer? Número 1. ¿A qué presión ventricular se cierran las válvulas aórtico-pulmonares? Y ya habíamos explicado. Cuando se alcanzan los 100 milímetros de mercurio, se cierran las válvulas aórtico-pulmonares. Cuando se llega a 80 milímetros de mercurio, se abren las válvulas aórtico-pulmonares.
Ahora, algo importante también. El cierre de las válvulas aórtico y pulmonar van a generar un ruido cardíaco, el denominado S2. Entonces, súper importante, el S2 marca entonces el final de la fase de eyección lenta. Y vamos a ver más adelante que el S2 también va a marcar el inicio de la siguiente fase, que sería la relajación isovolumétrica. Ahora, esta pregunta vamos a explicarla en la siguiente fase. Y bueno, la pregunta sería, ¿cuánto es el volumen residual al final de la sístole? Ya dijimos, en el ventrículo izquierdo 60 mililitros, en el ventrículo derecho 80 mililitros. ¿Cómo se encuentran las válvulas cardíacas en esta fase? Esto también es con lógica, pero van a estar igual que en la fase de eyección rápida. Vamos a tener que la válvula aórtica y la válvula pulmonar van a estar abiertas porque por ahí se está eyectando la sangre, y las válvulas mitral y tricúspide pues van a estar cerradas porque no es necesario que estén abiertas, porque no se está llenando el ventrículo. Ahora, ¿qué indica el S2? Ya dijimos, el S2 indica el inicio de la fase de relajación isovolumétrica y marca el final de la fase de eyección lenta. ¿A qué se refiere los valores de 120 milímetros de mercurio y 80 milímetros de mercurio en la tensión arterial? Justamente se refiere a los valores de la presión aórtica. Vamos a regresarnos al esquema de Vickers para explicar esto. Aquí la presión aórtica, si te das cuenta, oscila entre 80 milímetros, que es su punto más bajo, y entre 120, que es su punto más alto. Pues estos 120 milímetros de mercurio de la presión aórtica indican la presión sistólica máxima, y los 80 milímetros de mercurio van a representar la presión diastólica. Entonces, cuando nosotros tomamos la tensión arterial de un paciente, las cifras normales son cercanas a 120-80. Esos 120 pues representan la presión aórtica durante la sístole, y esos 80 milímetros de mercurio representan la presión aórtica durante la diástole. Muy bien, pasaremos ahora a hablar de la diástole. Recuerda que la diástole tiene 4 fases: la relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento. Esta fase de llenado lento también se denomina diástasis, y finalmente la fase de contracción auricular. Acuérdate también que dijimos que la diástole se refiere a la relajación de los ventrículos. Esto es muy importante porque la diástole va a permitir como tal que los ventrículos se llenen de sangre para que esa sangre pueda volver a ser expulsada en el siguiente latido. Esa es su primera función. La segunda característica importante, o la segunda función de la diástole, es que durante este periodo de tiempo se va a llevar a cabo la irrigación del miocardio, es decir, la irrigación de las arterias coronarias. Y también recuerda que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la diástole es la que se reduce en tiempo. Específicamente, la fase de la diástole que se reduce es, como ya habíamos comentado, la fase de diástasis o de llenado lento, cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Así que bueno, vamos a explicar cada una de estas fases más a fondo. Vamos a empezar con la relajación isovolumétrica. La relajación isovolumétrica vamos a tener que inicia con el cierre de las válvulas aórtico-pulmonar. Acuérdate que el cierre de las válvulas aórtico-pulmonar se refiere al S2. También recuerda que primero se cierra la válvula aórtica y milisegundos después se cierra la válvula pulmonar. Pero como la diferencia es por milisegundos, al final de cuentas se genera un único ruido cardíaco a pesar de que sean dos válvulas, ya que se cierran casi al mismo tiempo, solamente por una diferencia de milisegundos. Bueno, entonces, al momento de cerrarse las válvulas aórtico-pulmonares, vamos a tener que para esta fase también van a estar cerradas las válvulas mitral y tricúspide. Entonces las 4 válvulas van a estar cerradas. Como las 4 válvulas están cerradas, el volumen de sangre va a permanecer constante porque la sangre no va a tener hacia dónde moverse porque las 4 válvulas están cerradas. Por esa razón, esta fase también se denomina isovolumétrica. Como ya te diste cuenta, en el ciclo cardíaco existen 2 fases que son isovolumétricas: la contracción isovolumétrica al inicio de la sístole
y la relajación isovolumétrica al inicio de la diástole. En estas dos fases, como son isovolumétricas, en estas dos fases las 4 válvulas están cerradas. Pero bien, entonces ya explicando una vez esto, vamos a continuar. Durante esta fase también se denomina relajación porque justamente los ventrículos empiezan a relajar, el músculo cardíaco empieza a relajarse y eso ocasiona que los ventrículos empiecen a aumentar su espacio de la cavidad ventricular porque se están expandiendo debido a esa relajación. Esto ocasiona que haya un aumento entonces del espacio ventricular, pero con el mismo volumen de sangre. Y eso ocasiona que haya una disminución también muy marcada de la presión ventricular. Aquí está pasando lo opuesto que pasó en la contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica su objetivo era aumentar la presión ventricular. Aquí en la relajación isovolumétrica su objetivo es disminuir la presión en los ventrículos. Y vamos a ver que la presión va a reducirse muy intensamente en ambos ventrículos hasta los 0 milímetros de mercurio. Es decir, al final de la fase de relajación isovolumétrica, los ventrículos van a tener una presión ventricular de 0 milímetros de mercurio. Y a esa presión se le conoce como la presión diastólica inicial, o también denominada D1. Ojo, muy importante que se denomina presión diastólica inicial. ¿Por qué? Porque como ya comentamos, la relajación isovolumétrica apenas es la primera fase de la diástole. Por eso presión diastólica inicial. Vamos a ver más adelante que ya para el final de la diástole vamos a tener la presión diastólica final. Pero aquí, en la relajación isovolumétrica, se alcanza la presión diastólica inicial apenas. Y esta presión diastólica inicial es de 0 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante llegar a esos 0 milímetros de mercurio? Como recordarás, la sangre en el corazón y en general en todo el sistema cardiovascular, la sangre se mueve a favor del gradiente de presión. Entonces, si yo quiero que la sangre pase de las aurículas hacia los ventrículos, es necesario que la presión de las aurículas supere a la presión de los ventrículos. Entonces, por esa razón, durante esta fase de relajación isovolumétrica se reduce tanto la presión para justamente generar ese gradiente de presión que va a permitir que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos y de esa manera se llenen los ventrículos, que es el objetivo de la diástole. Entonces es muy importante esta fase de relajación isovolumétrica. Muy bien, ahora vamos a observar la fase de relajación isovolumétrica, pero sobre el diagrama de Vickers. Si analizamos la presión ventricular, como habíamos comentado, durante la fase de relajación isovolumétrica tenemos una caída abrupta de la presión ventricular que llega hasta los 0 milímetros de mercurio, que es lo que habíamos denominado presión diastólica inicial, o D1. Si observamos ahora el volumen ventricular, como esta fase es isovolumétrica, pues tenemos que el volumen es constante. En cuanto al electrocardiograma, muy importante, la fase de relajación isovolumétrica ocurre al mismo tiempo que la onda T. Y en cuanto al fonocardiograma, tenemos que esta fase de relajación isovolumétrica va a iniciar después del S2, que se refiere al cierre de las válvulas aórtico y pulmonar. Acuérdate que el S2 indica por una parte el inicio de la relajación isovolumétrica, pero también el final de la fase de eyección lenta. En cuanto a la presión auricular, vemos que esta aumenta y se genera otra onda característica que es la denominada onda V. Aquí la pregunta sería, ¿por qué aumenta la presión auricular? Y justamente aumenta debido a que las aurículas se siguen todavía llenando de sangre. Vamos a pasar un esquema para explicarlo. Entonces, mientras que los ventrículos se están relajando, los ventrículos se están preparando, están disminuyendo su presión ventricular para llenarse después, mientras los ventrículos están relajando, las aurículas aprovechan para llenarse. Entonces aquí, debido a que se están llenando de sangre, es por ello que aumenta esta presión auricular y se forma esta onda V. ¿Cómo vas a recordar que la onda V se refiere al llenado auricular?
por la siguiente mnemotecnia. Yo me imagino la letra V como si fuera un vaso. Entonces en este caso solamente imagínate un vaso, pero que se está llenando de sangre. Entonces si te preguntan a qué se refiere la onda V de la presión auricular, la respuesta es, se refiere al llenado auricular. ¿A qué se refiere la onda C? Ya habíamos platicado antes, se refiere a la contracción. En este caso, isovolumétrica. O sea, la onda C ocurre durante la contracción isovolumétrica. Ok, bueno, seguimos. También observa cómo durante esta fase de relajación isovolumétrica hay un aumento también de la presión aórtica. Esto también es un dato que tienes que recordar. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué? Es bastante interesante. Resulta que, como habíamos comentado, al final de la fase de eyección lenta, pues expulsó la sangre hacia la aorta. Entonces esta aorta como tal, al momento de que le estás vaciando sangre, pues se distiende sus paredes. Pues resulta que después de que se distiende, es como una liga, tiende a regresar de nuevo a su posición original. Entonces, al momento de regresar a su posición original, pues genera una presión, una onda de presión que se va a transmitir ahora hacia, bueno, no bien, se va a transmitir hacia toda la aorta, y eso justamente es lo que estamos observando aquí en la fase de relajación isovolumétrica. Entonces, este aumento de la presión aórtica se debe a que la aorta como tal se expandió cuando le vaciaste toda la sangre durante esta fase de eyección, pero ya para la fase de relajación isovolumétrica la aorta ya regresa a su posición original y entonces genera un ligero aumento de la presión. Entonces, todo esto son las características de la relajación isovolumétrica en el esquema de Vigas. Ok, en resumen entonces, la relajación isovolumétrica tenemos que en cuanto a presión ventricular, esta va a disminuir hasta 0 milímetros de mercurio hasta la presión diastólica inicial. La presión auricular va a aumentar, se va a formar la onda V que corresponde al llenado de las aurículas. El volumen permanece igual. Eléctrico dijimos que ocurre al mismo tiempo que la onda T en el electrocardiograma. Acústico, ya dijimos, el S2 marca el inicio de la relajación isovolumétrica. Y otras, esto es muy importante. La fase en donde se utiliza la mayor cantidad de ATP de todo el ciclo cardíaco, la fase que más utiliza ATP es la relajación isovolumétrica. Esto porque acuérdate que en el bloque pasado habíamos platicado que el ATP cuando se une a la cabeza de miosina provoca que esta cabeza de miosina se separe de la actina y eso permite la relajación del músculo, en este caso músculo cardíaco. Entonces por esa razón la relajación isovolumétrica, esta fase ocupa muchísimo ATP para relajar ese músculo cardíaco. ¿Cuáles son las preguntas posibles que te pueden hacer? Número 1, ¿qué fase inicia con el S2? Ya dijimos que cuando ocurre el S2 marca el inicio de la fase de relajación isovolumétrica, pero también marca el final de la fase de eyección lenta. Siguiente pregunta, ¿cuándo se alcanza la presión diastólica inicial en esta fase de relajación isovolumétrica, que corresponde a 0 milímetros de mercurio tanto para ventrículo izquierdo como ventrículo derecho? Siguiente pregunta, ¿cuál segmento del electrocardiograma representa la relajación isovolumétrica? Ya dijimos la onda T. ¿Qué representa la onda V auricular? Representa el llenado de las aurículas. ¿Y en qué momento ocurre? Durante la relajación isovolumétrica. ¿Cómo se encuentran las válvulas cardíacas en esta fase? Como es isovolumétrica, pues las 4 válvulas van a estar cerradas. Entonces, esa sería la respuesta. ¿En qué fase se encuentran las 4 válvulas cerradas? Pues durante la relajación isovolumétrica número 1 y número 2 durante la contracción isovolumétrica. Acuérdate, siempre que veas isovolumétrico, las 4 válvulas están cerradas. La siguiente pregunta es una pregunta trampa y que te pueden hacer, así que mucha atención. ¿En qué fase se encuentran las 4 válvulas abiertas?
Y esta es una pregunta trampa porque en ninguna fase del ciclo cardíaco vas a encontrar las 4 válvulas abiertas, porque eso significaría un caos total. Imagínate que las 4 válvulas estén abiertas y que el corazón tuviera una contracción, pues la sangre saldría disparada hacia todos lados, entonces sería un caos total, no será funcional y por eso nunca están las 4 válvulas abiertas en el ciclo cardíaco. ¿Cuál fase utiliza la mayor cantidad de ATP? Ya dijimos, la relajación isovolumétrica. Muy bien, vamos a pasar ahora a la fase de llenado rápido. Como habíamos platicado entonces, la relajación isovolumétrica ocasiona que la presión ventricular disminuya muchísimo, disminuya hasta 0 milímetros de mercurio. Eso también va a permitir o a favorecer la apertura de las válvulas auriculoventriculares, es decir, de la válvula mitral y de la válvula tricúspide. En el momento en el que se abren estas válvulas auriculoventriculares, eso marca el inicio como tal de la fase de llenado rápido. Al momento de abrirse, también la sangre de las aurículas va a pasar hacia los ventrículos y va a comenzar propiamente el llenado de los ventrículos en esta fase. Otro dato importante es que durante esta fase se llena la mayor parte de los ventrículos, se llena 2/3 partes de los ventrículos. La tercera parte que queda pendiente pues se va a llenar en las siguientes fases de la diástole. Pero si te preguntaran en qué fase se llenan más los ventrículos, la respuesta sería en el llenado rápido. Y bueno, conforme va pasando la sangre hacia los ventrículos, eso también ocasiona que los ventrículos empiecen a aumentar un poquito su presión ventricular, pero también es de manera muy leve, no es muy notorio ese aumento de la presión ventricular. Vamos a comparar o a ver esta fase en el diagrama de Vickers. Aquí tenemos justamente llenado rápido. Observamos cómo durante esta fase, o más bien dicho, esta fase inicia con la apertura de la válvula auriculoventricular, o sea, con las válvulas mitral y tricúspide abiertas. Porque una vez que se abran, pues como tal ya va a empezar a entrar la sangre a los ventrículos. También durante esta fase vamos a tener que la presión ventricular va a tener un ligero incremento, pero no es muy notorio, debido a que se empiezan a llenar los ventrículos. Y las aurículas también van a tener ahora, de manera contraria, van a empezar a disminuir su presión porque se empiezan a vaciar de sangre. Aquí vemos justamente que durante esta fase de llenado rápido, el volumen ventricular pues aumenta muchísimo. Habíamos dicho que aquí se llenan 2/3 partes de los ventrículos, entonces observa cómo se llena bastante. El incremento en el volumen es bastante notorio en esta fase. Y en cuanto a ruidos cardíacos y electrocardiograma, vamos a tener que no hay nada relevante en cuanto al electrocardiograma, pero sí es muy importante saber que durante esta fase del llenado rápido ocurre el denominado S3. Acuérdate que el S3 y el S4 son ruidos cardíacos patológicos. Bueno, el S4 siempre es patológico y el S3 en ocasiones puede ser fisiológico y en otros casos patológico. Pero muy importante, si te preguntan en qué fase del ciclo cardíaco ocurre el S3, la respuesta es durante el llenado rápido. Eso nos hace pasar a las preguntas. Vemos que esta ya la contestamos. ¿En qué fase se produce el S3? Pues en el llenado rápido. Siguiente pregunta. ¿En qué fase ocurre el mayor llenado ventricular? La respuesta es en el llenado rápido. 2/3 partes se llenan. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la fisiopatología del S3? Bueno, esto es bastante interesante. El S3 solamente se presenta en los pacientes que tienen una sobrecarga de volumen. Es decir, que tienen un exceso de volumen en la circulación. Esto pasa de manera fisiológica, por ejemplo, en el embarazo, también en algunos atletas de alto rendimiento, y pasa de manera patológica, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se genera el S3? Como ya habíamos comentado previamente, los ventrículos nunca se quedan sin sangre, siempre tienen un volumen residual. Resulta entonces que en estos pacientes que tienen sobrecarga de volumen, pues tienen un exceso de volumen llegando hacia el corazón. Entonces ese exceso de volumen, al momento de chocar
con el volumen residual del ventrículo es lo que propiamente genera el S3. Y como en la fase de llenado rápido es durante la fase donde pasa mayor cantidad de sangre hacia los ventrículos, pues por esa razón es en esta fase en la que se genera el S3. Entonces, ¿es siempre patológico el S3? No siempre. En embarazadas es fisiológico, en atletas también. Patológico en contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cómo pasa la sangre de aurículas a ventrículos? Como ya dijimos, todo el movimiento de sangre es a favor de gradientes de presión. Hay más presión en las aurículas, menos presión en los ventrículos y por eso la sangre pasa en esa dirección. Y durante esta fase, ¿cómo se encuentran las válvulas cardíacas? Aquí también esto se puede deducir con lógica. En esta fase tienen que estar a fuerzas abiertas la válvula mitral y tricúspide porque es por donde está pasando la sangre para llenar los ventrículos. En cambio, la válvula aórtica y pulmonar pues están cerradas porque no es necesario que estén abiertas, ya que aquí no se va a eyectar sangre. Pasamos ahora a la fase de llenado lento, que acuérdate que también se denomina diástasis. No se te olvide este término. Pues aquí es bastante sencillo. La verdad es que durante esta fase las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, continúan abiertas. Entonces los ventrículos se siguen llenando. Pero ya la cantidad de sangre que pasa de aurículas a ventrículos es mucho menor en comparación a la fase de llenado rápido. Eso también lo podemos ver aquí en el esquema de Biggers. Fíjate cómo durante la fase de llenado rápido ve todo lo que aumenta de volumen los ventrículos. Es mucho en comparación a lo poquito que aumentan durante el llenado lento. El llenado lento también llamado diástasis. Acuérdate también que la diástasis es la fase del ciclo cardíaco que se reduce en tiempo cuando nosotros aumentamos la frecuencia cardíaca. También súper fundamental que lo recuerdes. ¿Qué otra cosa es importante? Como te comentaba, pues la sangre sigue pasando de aurículas a ventrículos, pero resulta que conforme va pasando hacia los ventrículos, pues la presión ventricular va aumentando, y conforme se van vaciando las aurículas, pues su presión auricular va disminuyendo. Pues resulta que al final de la fase de llenado lento, la presión auricular y la presión ventricular se igualan. ¿Y por qué esto es importante? Porque acuérdate que te dije que la sangre se mueve a favor de gradientes de presión. Entonces, como aquí las dos presiones se igualan, pues ya no hay gradiente de presión. Entonces es un problema, porque entonces la sangre ya no va a poder moverse de las aurículas a los ventrículos. Sin embargo, vamos a ver que el corazón resuelve este problema, ya que en la siguiente fase, denominada contracción auricular, justamente las aurículas se contraen, eso aumenta más la presión auricular en comparación a la ventricular y eso permite que se sigan o que se terminen de llenar los ventrículos. Entonces vemos que el corazón como tal pues sí resuelve este problema, pero pues es importante saber que durante al final, mejor dicho, del llenado lento, estas presiones se igualan, la auricular y la ventricular. Preguntas posibles: ¿qué es la diástasis? La diástasis es un sinónimo de llenado lento. ¿Qué relación guarda con la frecuencia cardíaca? Pues es inversamente proporcional, porque si aumenta la frecuencia cardíaca, la diástasis disminuye en duración. ¿Qué ocasiona que se igualen las presiones auricular y ventricular? Como ya dijimos, los ventrículos van aumentando de su presión porque se van llenando y las aurículas disminuyen su presión porque se van vaciando. Entonces por eso al final llegan a la misma presión. ¿Cómo se encuentran las válvulas cardíacas en el llenado lento? Igual que en el llenado rápido. La válvula tricúspide y mitral van a estar abiertas y la válvula aórtica y la válvula pulmonar van a estar cerradas. Y pasamos finalmente a la fase de contracción auricular. Mucho ojo, porque esta es una fase muy preguntada. Ok, ¿qué ocurre aquí? Pues aquí las válvulas auriculoventriculares, es decir, la válvula mitral y tricúspide, continúan abiertas, pero aquí vamos a ver que las aurículas se van a contraer. Y al contraerse van a aumentar la presión auricular, como ya habíamos platicado, para que se terminen de llenar los ventrículos. Entonces, durante esta fase o al final de esta fase se alcanza el llenado completo de los ventrículos. Justamente la contracción auricular
aporta el último 20% faltante de sangre a los ventrículos. Vamos a observar en el diagrama de Vickers y vamos a ver que hay muchas cosas interesantes que platicar al respecto. Aquí tenemos la contracción auricular, también llamada sístole auricular o sístole atrial. Y mira, esto es muy interesante. Observa que la presión ventricular y la presión atrial van a aumentar, pero en sintonía, van a aumentar lo mismo. Esto es porque cuando la aurícula se contrae, esa presión también la transmite hacia los ventrículos. Por eso el incremento en la presión es igual. Vamos a regresarnos aquí al esquema. Otra cosa importante, la presión auricular genera una nueva onda, que es la onda A. Y esto es muy importante porque si a mí me preguntaran de todas las ondas auriculares, ¿cuál es la que me tengo que aprender? Yo diría que es la onda A. La onda A de la presión auricular. Justamente esta onda representa la contracción auricular. Muy importante. Ahorita vamos a platicar otra cosa importante con respecto a esto, pero vamos a seguir analizando el diagrama de Vickers. Si observamos ahora el volumen ventricular, pues vemos que también aumenta tantito porque es el último 20% que faltaba que habíamos platicado. En el electrocardiograma, muy importante, durante esta fase va a ocurrir al mismo tiempo que la onda P del electrocardiograma. También pregunta de examen. Y finalmente, en el fonocardiograma vamos a tener que en esta fase es donde se genera el S4, el ruido cardíaco S4, el cual siempre es patológico. Aquí vemos de nuevo el recordatorio. El S3 ocurre en la fase de llenado lento, en la fase de llenado rápido, y el S4 ocurre en la fase de contracción auricular. En resumen, ¿qué pasa durante esta fase? Tenemos que la presión ventricular va a aumentar hasta alcanzar ahora sí la presión al final de la diástole o la presión diastólica final, porque esta ya es la última fase de la diástole. Esta presión diastólica final D2 o también llamada presión de llenado en el ventrículo izquierdo es de 12 milímetros de mercurio. Y en el ventrículo derecho vamos a tener que es de 6 milímetros de mercurio. De nuevo se repite la regla de que el ventrículo izquierdo maneja más presión que el ventrículo derecho. En cuanto a la presión auricular, vamos a ver que aumenta intensamente, se genera la denominada onda A. Volumen ventricular, vamos a ver que también aumenta el 20% restante que le faltaba. Electrocardiograma, la contracción auricular ocurre durante la onda P. Y acústico es en esta fase donde ocurre el denominado S4. ¿Cuál es la fisiopatología del S4? Que también es muy interesante. El S4 siempre es patológico. Y si un paciente tiene S4, tienes que sospechar que su pared ventricular tiene una cicatriz o que se encuentra rígida. Generalmente este S4 se presenta en los pacientes que sufrieron un infarto, porque el infarto ocasiona necrosis del miocardio en alguna parte del corazón. Por ejemplo, aquí en la pared del ventrículo pues se necrosa, el miocardio pues muere y por lo tanto se genera una cicatriz de tejido conectivo. Esa cicatriz de tejido conectivo pues va a hacer que la pared se vuelva muy rígida. Entonces cuando la aurícula se contraiga, esa presión la va a transmitir hasta, y bueno, también va a expulsar el 20% de sangre, y ese choque de ese 20% de sangre contra la pared rígida ocasionada por el infarto va a ocasionar el S4. Entonces el S4 siempre es patológico y principalmente hay que, si un paciente lo presenta, hay que sospechar que sufrió un infarto. Las preguntas posibles que te pueden hacer: ¿cuándo se alcanza la presión de llenado o la presión diastólica final? Pues muy fácil, al final de la diástole. ¿Y cuál es la última fase de la diástole? La contracción auricular. Esta presión diastólica final, acuérdate que 12 milímetros de mercurio para el ventrículo izquierdo, 6 milímetros de mercurio para el ventrículo derecho. ¿Qué representa la onda A auricular?
representa la contracción auricular. ¿Y qué relevancia clínica tiene? Aquí es lo que estaba pendiente platicar de la onda A. Pues resulta que cuando se lleva a cabo la contracción auricular, la presión también va a transmitirse, hablando aquí de la aurícula derecha, también va a transmitirse hacia las venas yugulares. Entonces, como tal, tú puedes también al palpar la vena yugular sentir la onda A. Entonces, eso es la relevancia clínica que tiene. Que esta onda A representa la contracción auricular, pero puede ser palpada también a nivel de las venas yugulares. ¿Qué segmento del electrocardiograma representa la contracción auricular? La onda P, como habíamos platicado. Y finalmente, ¿cuánta sangre llega al ventrículo durante la contracción auricular? El 20% restante. Muy bien, en esta tablita tenemos un resumen de todas las presiones, de todos los volúmenes que se manejan durante el ciclo cardíaco. Muchos de ellos ya los revisamos a lo largo de la charla, pero aquí están de manera muy resumida. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la presión protodiastólica. Bueno, esto también es muy interesante. ¿A qué se refieren los términos proto, tele, meso y holo? Pues el término proto se refiere inicio. Entonces, si yo digo protosístole, me refiero al inicio de la sístole. Protodiástole, el inicio de la diástole. Tele significa final. Entonces, telediastólico, final de la diástole. Telesistólico, final de la sístole. Meso se refiere a la mitad. Puede ser mesosistólico, mesodiastólico. Y holo se refiere a en todo el tiempo. Entonces, si digo holo sistólico, durante toda la sístole. Holo diastólico durante toda la diástole. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, la presión protodiastólica, o sea, la presión diastólica inicial, o de 1. Esa dijimos, pues que se alcanza durante la fase de relajación isovolumétrica. Y dijimos que era 0 y 0 para ambos ventrículos. La presión telediastólica, o la presión diastólica final. Esa se alcanza durante la fase de contracción auricular. 12 milímetros para el izquierdo, 6 milímetros para el derecho. La presión sistólica máxima. Esta se alcanza en la fase de llenado rápido. No, perdón, aquí hay un error. Esta se alcanza en la fase de eyección rápida. Sí, ahí está. De eyección rápida. 120 milímetros de mercurio para el ventrículo izquierdo y 28 milímetros de mercurio para el ventrículo derecho. Y eso es en cuanto a las presiones. Observa cómo siempre el ventrículo izquierdo manejó más presiones que el ventrículo derecho. Y ahora sí pasamos a los volúmenes. Nada más son dos. El volumen sistólico final, o telesistólico, que en el caso, acuérdate que este también es el llamado volumen residual, el que queda al final de la sístole. En el ventrículo izquierdo es 60 mililitros, en el ventrículo derecho 80 mililitros. Y después viene el volumen diastólico final. Este volumen diastólico final ya no lo comentamos, pero también se alcanza al final de la diástole, es decir, durante la fase de contracción auricular, que es la última de la diástole. Y se refiere justamente a el volumen que puede contener el ventrículo cuando está totalmente lleno. El ventrículo derecho 150 mililitros, el ventrículo izquierdo 130 mililitros. Y aquí observa como siempre el ventrículo derecho maneja más volumen que el ventrículo izquierdo. Recuerda que los ventrículos nunca se quedan sin sangre, siempre hay sangre residual o volumen residual, que es esta que tenemos aquí. Y otra cosa bien importante, el volumen latido. ¿A qué se refiere el volumen latido? Este se calcula con la siguiente fórmula. Se tiene que restar el volumen diastólico final, que es este, menos el volumen sistólico final, que es este. Si nosotros restamos 150 menos 80, nos da 70 mililitros para el ventrículo derecho. Y si restamos 130 menos 60, también nos da 70 para el ventrículo izquierdo. Entonces, en resumen, el volumen latido es el mismo para el ventrículo derecho y para el ventrículo izquierdo. Y el volumen latido se refiere
al volumen de sangre que los ventrículos expulsan en un latido. Ojo que es en un latido. En un latido. Porque después vamos a ver más adelante que la cantidad de sangre que se expulsa en un minuto, a eso se le llama gasto cardíaco. La cantidad de sangre que se expulsa en un minuto, gasto cardíaco. Y la cantidad de sangre que se expulsa en un latido, eso es el volumen latido. Diferentes conceptos, para no confundir. Y bueno, aquí lo más importante, ver, el volumen latido es igual para ambos ventrículos. Esto es súper importante porque, como dijimos, el corazón trabaja como una bomba. Entonces, el ventrículo derecho manda 70 mililitros a los pulmones y el ventrículo izquierdo manda 70 mililitros hacia la aorta por cada latido. Vamos a ver después que el ventrículo izquierdo lanza en aproximadamente 5 litros de sangre por minuto, pero por latido 70 mililitros. Muy bien, entonces en resumen todo el ciclo cardíaco está aquí, en el esquema de Vickers. Ya con lo que acabamos de ver espero que puedas interpretarlo mejor, pero recuerda que siempre se refiere o está representado los fenómenos cardíacos que ocurren en un latido, específicamente del ventrículo izquierdo. Muy bien, quizás algo que sí tenemos que recapitular son las ondas de la presión auricular. La onda V representa el llenado auricular y ocurre durante la fase de relajación isovolumétrica. La onda C representa la contracción ventricular, porque es la que ocurre durante la contracción isovolumétrica. En cambio, la onda A representa la contracción, pero auricular. Y ocurre pues durante la fase de contracción auricular. Entonces, onda A, contracción auricular. Onda C, contracción isovolumétrica, contracción ventricular. Onda V, llenado auricular. Auricular. Otra cosa que hay que repasar es el concepto de protodiástole. Protodiástole, como ya vimos, proto significa inicio, diástole, pues diástole. Entonces, protodiástole sería el inicio de la diástole, que justamente el inicio de la diástole, como dijimos, es la fase de la relajación isovolumétrica. Entonces, si escuchas protodiástole, se está refiriendo justamente a la relajación isovolumétrica. Y otra cosa que también preguntan mucho en los exámenes, ¿en qué momento se cierran y en qué momento se abren las válvulas? Vamos a empezar primero a decir en qué momento se abre. Es bastante lógico. Por ejemplo, ¿en qué momento se abren la válvula mitral y tricúspide? Es decir, las válvulas auriculoventriculares. Pues como ya vimos, estas válvulas se abren para que se empiece a llenar el ventrículo. Entonces, cuando se abran, va a ser al inicio de la fase de llenado rápido. En cambio, la válvula aórtico y la válvula pulmonar, pues tienen como objetivo ser a través de ellas se va a expulsar la sangre. Entonces se van a abrir al inicio de la fase de eyección rápida. Ahora bien, ¿en qué momento se cierran? Acuérdate que cuando las válvulas se cierran, pues generan los ruidos, el S1 y el S2. Entonces, cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, generan el S1. Y ya dijimos que el S1 marca el inicio de la contracción isovolumétrica, pero también marca el final de la fase de contracción auricular. En cambio, el S2 vamos a tener que indica el inicio de la relajación isovolumétrica, pero también marca el final de la fase de eyección lenta. Muy bien, pasaremos ahora a hablar de un concepto muy importante que es la fracción de eyección. La fracción de eyección se abrevia como FE y vamos a tener una fracción de eyección para el ventrículo izquierdo y para el ventrículo derecho. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo se abrevia como FEBI, así lo pueden encontrar en los textos. Algo importante entonces es que cuando hablamos de fracción de eyección solamente nos estamos refiriendo a los ventrículos, no nos estamos refiriendo a las aurículas. ¿Cuál es la definición de fracción de eyección? Se define como el porcentaje, es un porcentaje de sangre que es expulsada del total de sangre que había en el ventrículo. Vamos a explicar esto con un ejemplo.
Imagina que tú tienes una bolsa y que en esa bolsa tú tienes 100 mililitros. Y cuando tú presionas esa bolsa, supongamos que salen 50 mililitros. Entonces, al final de cuentas, eso se traduce en que se expulsó el 50% o la mitad del total de mililitros que tenías en la bolsa, porque tenías 100 mililitros, presionaste, salieron 50, salió la mitad, entonces la fracción de eyección de esa bolsa sería del 50%. Y justamente esto se va a aplicar, pero ahora a los ventrículos. ¿Qué porcentaje de sangre es expulsada de cada ventrículo del total de sangre que había en ese ventrículo al final de la diástole? Es decir, al final de que se llene por completo. Entonces bien, esta fracción de eyección se va a calcular por medio de la siguiente fórmula. Fracción de eyección va a ser igual al volumen diastólico final menos el volumen sistólico final entre el volumen diastólico final. Esta parte de arriba de la ecuación vamos a tener volumen diastólico final menos volumen sistólico final. Esta resta es lo que conocemos como volumen latido. Ya habíamos platicado cómo se calcula por medio de esta fórmula. Entonces podemos simplificar esta fórmula en lo siguiente. En volumen latido entra el volumen diastólico final. Y esto es lo más importante que tienes que recordar, porque es más fácil calcularlo de esta manera. Nosotros sabemos que el volumen latido, ya lo habíamos explicado, es el mismo para el ventrículo derecho y para el ventrículo izquierdo, porque el corazón funciona como una bomba. Entonces la misma cantidad de sangre que llega a los pulmones del ventrículo derecho, que son 70 mililitros, va a ser la misma cantidad de sangre que ahora sale del ventrículo izquierdo hacia los tejidos, que son 70 mililitros. Pero acuérdate que esos 70 mililitros todavía lo tienes que multiplicar por el número de latidos para calcular como tal el gasto cardíaco, pero eso lo vamos a ver en otro video. Lo importante es que el volumen latido va a ser igual para ambos ventrículos, 70 mililitros. Ya tenemos entonces la parte del numerador, ahora falta el denominador. El volumen diastólico final sí cambia para cada uno de los ventrículos. Acuérdate que el volumen diastólico final es el volumen que se alcanza al final de la diástole, es decir, al final de que se llenen los ventrículos de sangre. Habíamos dicho también que el lado derecho del corazón es más distensible, por lo tanto maneja más volumen. Por eso su volumen diastólico final va a ser un poquito más alto que el del ventrículo izquierdo, que maneja menos volumen pero que maneja más presión. Entonces vamos a ver que en el volumen diastólico final del ventrículo derecho, como tenemos aquí, es de 150 mililitros comparado con 130 del ventrículo izquierdo. Como te comentaba, el ventrículo derecho por su distensibilidad maneja un poquito más de volumen. Entonces, al final las fórmulas para calcular la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y derecho se van a resumir en lo siguiente: en el volumen latido, que es igual para ambos ventrículos, y en el volumen diastólico final, que es distinto para ambos ventrículos. Por esa razón, la fracción de eyección de cada ventrículo va a ser distinta. Si hacemos la división 70 entre 130, nos queda 0.53. A esto lo tenemos que multiplicar por 100 para obtener un valor en porcentaje, porque te había comentado que la fracción de eyección es un porcentaje. Al final entonces vamos a tener que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es de aproximadamente 50%. Es decir, el ventrículo izquierdo saca la mitad de la sangre que tuvo al final de la diástole. Es una manera de interpretarlo. Y tenemos entonces que eso significa que el ventrículo izquierdo está funcionando bien, porque está sacando la mitad de la sangre que tiene. Por eso se dice que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal es siempre por arriba del 50%. Si tuviéramos menos del 50%, como 40, 30, significa entonces que el ventrículo ya no está funcionando bien su función de contracción, porque ya está sacando menor porcentaje de sangre de lo que hace normalmente. Ok, pasamos ahora a hablar de la fracción de eyección del ventrículo derecho. Vamos a tener que se va a calcular 70 mililitros entre 150 mililitros, que es el volumen diastólico final. Como habíamos comentado, el volumen del ventrículo derecho es mayor, un poquito mayor que el del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Al hacer esta división se calcula 0.4, que después multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje. Y de esa manera conocer la fracción de eyección. Que para el ventrículo derecho la fracción de eyección es de 40% o más de 40%. Eso sería lo normal. De nuevo, si un paciente tiene una fracción de eyección del ventrículo derecho menor de 40%, 39, 35, 30,
Eso quiere decir que el ventrículo derecho tiene una falla sistólica, es decir, tiene una falla en la función de contracción. ¿Cuáles son las preguntas posibles que te pueden hacer con respecto a este tema? Número 1, ¿qué es la fracción de eyección? Ya dijimos que es un porcentaje. La definición es el porcentaje de sangre expulsada del ventrículo con respecto al total de sangre que había al final de la diástole, es decir, con respecto al volumen diastólico final. Recuerda que entonces el volumen latido pues es siempre el mismo, 70 mililitros, nada más lo que te tienes que acordar también son los valores volumen diastólicos finales de cada ventrículo para poder realizar el cálculo como tal de la fracción de eyección. Otro dato curioso es que estos volúmenes también son determinados por el ecocardiograma. Cuando se realiza un ecocardiograma a un paciente se calculan estos volúmenes y ya propiamente también el ecocardiograma realiza el cálculo para decirte cuál es la fracción de eyección de cada ventrículo para determinado paciente. La siguiente pregunta, ¿por qué la fracción de eyección del ventrículo derecho es menor que la del izquierdo? Ya dijimos que la principal razón es porque el volumen diastólico final del ventrículo derecho es mayor, por eso al hacer la división sale una fracción de eyección menor. Esto es también porque el ventrículo derecho, como ya dijimos, tiene una mayor distensibilidad y por eso tiene un mayor volumen diastólico final. ¿Cuál es la utilidad clínica de conocer la fracción de eyección? Y la respuesta la vamos a conocer con la siguiente diapositiva. Resulta que la insuficiencia cardíaca la podemos dividir en dos, dependiendo el valor de la FEBI. Acuérdate que FEBI se refiere a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Como te comentaba, esta FEBI puede calcularse por medio de un ecocardiograma. Bueno, entonces tenemos insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, que es la que tiene 50% o más de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y con FEBI baja, que es menos del 50%. ¿Por qué es importante esto? Pues resulta que la FEBI, que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es un indicador de la función de bomba del ventrículo izquierdo, es decir, de la función sistólica. Quiere decir que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que tienen una FEBI conservada, significa que su ventrículo izquierdo aún tiene una buena función sistólica. En cambio, los pacientes que ya tengan una FEBI menor del 50% significa que su ventrículo izquierdo ya no tiene una función sistólica normal. A eso se le conoce como disfunción sistólica. ¿Por qué esto es importante también? Pues resulta que cuando hay una FEBI baja, cuando hay una disfunción sistólica, una de las causas es porque el ventrículo izquierdo se encuentra dilatado. Es decir, como vemos en este esquema, las paredes del ventrículo izquierdo se encuentran adelgazadas. Y además, bueno, y al adelgazarse, pues se pierde músculo y por eso hay una disfunción sistólica. Entonces, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca primero inician con una insuficiencia cardíaca con FEBI conservada y después, conforme avanza la enfermedad, vamos a tener que ya van a tener una FEBI baja, es decir, ya van a tener una disfunción sistólica. Otra cosa importante es que cuando hablamos de una FEBI conservada, en un contexto de insuficiencia cardíaca, significa que el ventrículo izquierdo se encuentra hipertrofiado de manera opuesta a cuando tenemos una FEBI baja que el ventrículo está dilatado. Cuando el ventrículo está hipertrofiado se dice que tiene una disfunción diastólica porque debido a que aumenta mucho su tamaño las paredes hacen que el espacio de la cavidad del ventrículo izquierdo se disminuya y por lo tanto tenga un menor volumen diastólico final. Sin embargo, como aumenta el músculo y eso aumenta también la contractilidad, eso permite, digamos, compensar el bajo volumen diastólico final para así tener, al final de cuentas, una FEBI del 50% o más. Entonces, tener una FEBI, digamos que por arriba del 50% no significa que el ventrículo esté sano. En un contexto de insuficiencia cardíaca, si es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, pues hay que pensar que su músculo está hipertrofiado y que por esa razón, por la hipertrofia, está compensando, digamos, el hecho de que se llene menos y por eso su FEBI sigue siendo conservada. Ya después, como te comentaba, conforme avance la historia natural de la enfermedad, el paciente puede llegar a tener un ventrículo dilatado y ya tener una FEBI baja. Cuando se utilizan fármacos,
en la insuficiencia cardíaca un fármaco muy importante es utilizar los YECAS. Los YECAS tienen como efecto final una disminución en la angiotensina 2. La angiotensina 2 es una hormona muy importante porque es la responsable del remodelamiento cardíaco. Es la responsable de llegar a esto, a un ventrículo dilatado. Entonces por eso los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen YECAS, para evitar justamente el remodelado, para evitar que se llegue a una dilatación. Porque cuando ya se llega a esto, a un ventrículo dilatado, este es un ventrículo que ya no tiene una función sistólica. Entonces el corazón prácticamente ya no funciona bien para expulsar la suficiente sangre a los tejidos. Y de hecho, una de las principales indicaciones de trasplante cardíaco es justamente tener una disfunción sistólica debido a un ventrículo dilatado. Ok, algo también importante es que tienes que saber la fórmula de la fracción de eyección porque pueden venir algunas preguntas que te pidan calcularla. Por ejemplo aquí, ¿cuál sería la FEBI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, de un paciente con un volumen diastólico final del ventrículo izquierdo de 135 mililitros y un volumen sistólico final de 50 mililitros? Vamos a hacer el ejercicio. La fracción de eyección, como sabes, se calcula de la siguiente manera: volumen latido entre volumen diastólico final. Pero el volumen latido a su vez se calcula haciendo la resta del volumen diastólico final menos el volumen sistólico final. En este caso, el volumen diastólico final es de 135 y el sistólico final es de 50. Entonces 135 menos 50 nos da 85 mililitros. Este sería el volumen latido. Así que simplemente tenemos que dividir el volumen latido entre el volumen diastólico final, que es de 135, para obtener de esa manera la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es 0.62, pero al multiplicarlo por 100 nos da 62%. Esto sería, en conclusión, una FEBI normal del ventrículo izquierdo, pero en el contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca, hay que pensar que el ventrículo izquierdo está hipertrofiado y por eso sigue, debido a esa hipertrofia, sigue manteniendo o preservando una fracción de eyección normal.